Para el ejercicio número 3, recuerden que yo ya expliqué en el video introductorio, en el video de introducción, cómo se identificaba la hipótesis, cómo se identificaba el por demostrar y cómo se identificaba el tipo de demostración. En este caso, este video ya es solo para resolución, para resolver el problema. Esta es una inclusión, la hipótesis es la roja y la negra es el por demostrar. Entonces vamos a hacerlo de receta. Para todos x que pertenece al universo, lo que siempre se hace, esto es de receta, el paréntesis primero. El segundo va a ser, lo primero que vamos a trabajar es la hipótesis, lo de rojo. Entonces va a ser x que pertenece a la inclusión por definición de demostraciones cambia por una implica. Eso es lo que hicimos, cambiarlo por una implica. Y x que pertenece a C complemento. Pero recuerden que hay dos formas de verlo, yo lo expliqué en el primer video. Como C complemento o como la negación de x que pertenece a C, es lo mismo. Entonces yo lo voy a poner así. Esta es la hipótesis. Ahora vamos con el por demostrar que es lo que está en negrita. Lo de receta, a todos x que pertenece al universo. X que pertenece, esto de negrita, x que pertenece a todo esto, incluido lo de la derecha. Y el incluido, ¿por qué se cambia? Por un implica. Entonces, esto x que pertenece a esto de la izquierda implica x que pertenece a eso de la derecha. Entonces, x que pertenece a esto de la izquierda, a diferencia B intersección C, él implica x que pertenece a eso de la derecha a intersección la negación de B para verlo distinto, unión la negación de C. Para verlo con negaciones, para verlo así y no verlo con complemento. Ese es el por demostrar. Es más sencillo verlo con negaciones porque así uno lo ve como simplificación, leyes de simplificación. Es mucho más sencillo que verlo con complemento. A partir de ahí ya yo identifiqué que desde aquí, comienzo desde aquí y a través de esto tengo que llegar a esto de la derecha. Entonces, sabiendo eso, vamos a iniciar a darle al ejercicio. Ok, voy a hacer un poquito la letra más grande. Para todos, x que pertenece al universo. Si x pertenece a lo de la izquierda, lo que está en rojita, que es lo siguiente, a diferencia B intersección C. Y ahora sí, a darle al ejercicio de un solo. Lo que vamos a aplicar primeramente son definiciones. ¿Cómo aplicamos definiciones? De la definición de intersección, la definición de diferencia, que es la primera, izquierda-derecha, es esta primera. Si vamos de izquierda a derecha, esa es la primera. Entonces, esa es la primera que vamos a aplicar. X que pertenece a... ¿Cuál era la definición de demostraciones de diferencia? Y agregamos un i. Eso va a cambiar por un i lógico. Este i. X que pertenece a ambos lados. Pero del lado derecho el i va a estar negado. Se va a poner una negación. Es decir, la negación de x que pertenece
AB intersección C. Así mismo. Que aplicamos definición de diferencia. Y recuerden lo del inicio, ¿qué se pone al inicio? Al inicio se pone, dependiendo de lo que la ley que yo voy a aplicar o la definición, puede cambiar. En este caso, como es una definición, se pone doble implica. Ok, para esta segunda, vamos a seguir aplicando definiciones. X que pertenece a y no sucede, o la negación de X que pertenece. ¿Cuál era la definición de intersección? Cambio por un y X que pertenece a ambos lados. Eso es lo que vamos a hacer dentro del paréntesis. X que pertenece a B y X que pertenece a C. Esa es la definición de intersección. Ahora lo que vamos a hacer en esta siguiente línea es simplemente meter ese de Morgan que está aquí afuera, lo vamos a meter adentro. Y si lo metemos adentro va a negar a la B, va a cambiarme el signo, que si era un I cambia por un O, y va a negarme a la C. La negación de X que pertenece a C y la negación de X que pertenece a B, y el I me lo cambio por un O. Que se aplicó aquí un de Morgan. ¿Y por qué se dejó el doble implica por inicio? Porque se pone doble implica con las leyes de conjuntos, leyes de simplificación y definiciones de demostraciones. Con esas tres. Se pone un implica cuando es inferencias lógicas. Ok, a partir de aquí yo ya apliqué todas las definiciones y todos los de Morgan posibles. Reviso mi hipótesis para ver si tengo algo que me pueda ayudar a llegar a por demostrar a dónde tengo que llegar. Entonces, reviso mi hipótesis. Dice que si yo tengo A, puedo cambiarlo por la negación de C. Y me fijo en lo que tengo. Tengo A, tengo un I, tengo la negación de B, tengo un O y tengo la negación de C. Ok, este O y la negación de C me sirve porque tengo que llegar a eso en una parte. Pero aquí el lado izquierdo me dice que tengo A intersección B negada. A intersección B negada. Eso, si lo vemos, si aquí aplicamos la definición de intersección, esto va a cambiar por un I y se va a poner X que pertenece a ambos lados. Entonces aquí tiene que haber un I. Tiene que haber un I. Por decirlo así, aquí está el I. Tenemos que ver cómo aplicamos la hipótesis o si no es necesario aplicar la hipótesis para llegar al por demostrar. Que básicamente nos está diciendo que por decirlo así, el A tiene que estar combinado con el B. Tiene que estar esto junto. A y B. ¿Cuál es la única manera para hacer eso? ¿Cómo yo hago que el A se combine con el B? Distribuyendo. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Hay que aplicar una distributiva y cuando yo aplico distributiva, recuerden que a la hora de yo aplicar distributiva, se pone, es una ley de simplificación.
Entonces se pone doble implicar por inicio. ¿Cómo va a quedar mi distributiva? X que pertenece a y, porque recuerden, la distributiva es lo que está fuera del paréntesis, se va a repetir en ambos paréntesis y se van a poner las letras sobrantes, es decir, lo que les estoy diciendo, lo que esté afuera del paréntesis se va a repetir en ambos paréntesis. Ahora los sobrantes, ¿cuáles son los sobrantes? Los que están dentro del paréntesis. ¿Quiénes son? No sucede que X pertenezca a B. El O es sobrante que va a ir afuera. Y no sucede que X pertenezca a C. Ahí que apliqué distributiva. Ok, a partir de eso, ahora sí vamos a aplicar la hipótesis. ¿Qué decía la hipótesis? Que si yo tengo A, puedo pasar a la negación de C o la negación de X que pertenece a C. ¿Y por qué hasta este paso opté por la hipótesis? Porque si yo optaba aquí por la hipótesis, yo cambio esto por no sucede que X pertenezca a C, es decir, aquí en este reglón, en este que voy a marcar, si aquí hubiera cambiado a A utilizando la hipótesis, y me hubiera quedado para poder aplicar absorción. Y recuerden, y me voy a quedar al final solo con la negación de X que pertenece a C, y eso no es a lo que tengo que llegar. Aparte que si yo elimino esta A, yo lo vi así. Si yo quito esta A, si yo lo cambio, y ya no me sirve. ¿Por qué? Porque la solución tiene una A, tiene el conjunto A. Entonces, si yo la quito, no voy a llegar. Por lo tanto, yo ahí me di cuenta que esto había que distribuirlo. O había que aplicar alguna ley, algo. Lo que funcionara. En este caso era una distributiva. Ahora sí, ¿cuál debo cambiar? Por la hipótesis. ¿Esta A o esta A? Hay que analizar. Vean lo que está aquí, lo que marqué. A intersección B, la negación de B. A intersección, la negación de B. Recuerden que si yo tengo, ¿cómo se cambia la intersección? Por definiciones de demostración. Dice, cambia por una y X que pertenece a ambos lados. Y ustedes me dirán, pero ahí usted tiene también la definición de diferencia, porque la definición de diferencia cambia por un y niega a la derecha, y ahí ya usted lo tiene negado y tiene el i. Sí, pero si yo quiero aplico la diferencia o si no, no la aplico. En este caso no me sirve aplicar la diferencia, me sirve aplicar la intersección, porque vean que aquí queda ya negado, queda con la intersección y el de la derecha negado. Entonces solo me sirve aplicar la intersección por ese mismo motivo. Y esta no le voy a utilizar hipótesis porque se me parece, bueno, es igual a la respuesta. Entonces yo aquí me doy cuenta que a la que le tengo que aplicar hipótesis es a la de la derecha. Y recuerden que dependiendo del símbolo que esté en el centro de la hipótesis, es el que voy a poner aquí en el puro inicio. Entonces, cambio esta A, X que pertenece a no sucede que X pertenezca a C, que fue este cambio que hice aquí. ¿Y que utilicé aquí? La hipótesis. Ahora, ya utilizando esto, en el siguiente paso yo me doy cuenta. Vean lo siguiente. Yo aquí me doy cuenta. Que en este paréntesis tengo una idempotencia.
lo que les explicaba, creo que es en el video anterior o en el primero. Unidad en potencia, que si yo tengo letras exactamente iguales, puedo quedarme con una de las dos nada más, por idempotencia. O si yo tengo solo una letra, puedo crear o puedo repetir, por decirlo así, expandir la letra. Puedo hacer dos. En este caso, me quedo solo con una, porque me sirve quedarme con una. Y se quitan los paréntesis. Que apliqué idempotencia. Y si pueden notar, ya estamos exactamente a donde queríamos llegar. Simplemente nos queda aplicar leyes de definiciones de demostraciones. Entonces vamos a aplicarlas. ¿Qué pasa aquí? La primera que vamos a aplicar es la siguiente. De izquierda a derecha. Si yo tengo un i, yo puedo cambiarlo. Bueno, en este caso, si tengo un i y x que pertenece a ambos lados, puedo cambiarlo por una intersección. Pero en este caso, como el de la derecha está negado, también puedo cambiarlo por una diferencia. Pero conforme a la respuesta donde tengo que llegar, no me sirve cambiarlo por una diferencia. Lo que me sirve es cambiarlo por simplemente una intersección. Va a quedar x que pertenece a intersección x que pertenece la negación de b o b complemento, que se puede ver de las dos maneras. Y aquí, ya ahora sí, aquí que apliqué definición de intersección. En esta siguiente línea, lo que vamos a aplicar es lo siguiente. Ahora sí, ¿cuál es la que sigue? Si yo tengo un O, puedo cambiarlo por una unión. Perdón. Puedo cambiarlo por una unión. Porque lo que me dice la unión es que si yo tengo una unión, puedo cambiarlo por un O y X que pertenece a ambos lados. Aquí tenemos X que pertenece a ambos lados. Y el O exclusivo, entonces lo hago reversible, aplico la ley para atrás. Pues esto va a quedar como una unión. Los X que pertenecen van a salir afuera. Se van a crear estos corchetes para poder decir X que pertenece todo ese conjunto. Por eso se crean esos corchetes, para poder decir que ahora sí, tengo un X que pertenece toda esa expresión. ¿Y que se aplicó? Definición de unión. Y ya llegamos a lo que teníamos que demostrar. Con esto ya se termina el ejercicio. Básicamente esto es hacer definiciones hacia atrás, aplicar las definiciones hacia atrás. Es porque, y ustedes se preguntarán por qué queda este X que pertenece, como que se va saliendo para afuera. Es porque aquí lo tenemos, X que pertenece a esto. Entonces al final, y ustedes se preguntarán en este paso, ¿por qué yo no apliqué primero esta a la derecha? Porque es que yo aquí no tengo un X, aquí del lado izquierdo yo no tengo un X que pertenece a ese paréntesis. ¿Y qué decía la definición? Es por eso. Porque la definición me dice que si yo tengo una unión, la puedo cambiar por un O y X que pertenece a ambos lados. Ah, aquí está el O, sí. Aquí está X que pertenece del lado derecho. Pero del lado izquierdo está X que pertenece. Ah, no, no está. Solo hay un paréntesis. Por lo tanto, todavía no puedo aplicar la definición reversible o la definición al revés.
Por eso es que se lleva un orden y primero se aplica lo de adentro. Porque aquí si tengo x que pertenece a ambos lados, entonces puedo aplicar la definición y saco un x que pertenece aquí afuera. Y básicamente fue por eso. Y este es el ejercicio. Así. Y aquí concluimos el tercer ejercicio de las 3 comunes demostraciones que vienen en los exámenes. Espero que les haya servido un montón.